Gracias por permitir el tratamiento de este proyecto de resolución que viene de la Comisión de Derechos y Garantías, que tiene un contenido en apariencia simple y de pedido de información. Se insta este expediente a partir de la denuncia que efectúa una persona, el señor Luna, con su abogado que lo patrocina, y nos manifiesta en la Comisión de Derechos y Garantías que existe una situación de abuso por parte de un juez de la Cuarta Cámara del Trabajo de la provincia de Mendoza. Y se dan una serie de situaciones, yo las he enumerado porque me parece que para que llegue a este recinto una situación como esta amerita al menos una consideración. En primer lugar, esto ocurría en un juicio, en un proceso laboral, en donde se discutían derechos de un trabajador en contra de una empresa que lo tenía contratado como empleado. Y el primer punto es que hay en el proceso laboral un sistema de audiencia de vista de la causa, donde comparecen los testigos, que son aquellos que van a dar, no digo fe, pero van a acreditar los hechos que las partes denuncian para que los jueces después lo resuelvan. En esta causa, y quiero destacar esto, que no es una relación paritaria entre dos litigantes en grado de igualdad. Se trata de un trabajador versus una sociedad anónima, un demandado que tiene el ejercicio del poder patronal y superioridad por encima de un trabajador. Llegado a esta audiencia hay una serie de irregularidades que son denunciadas y que por este trabajador por parte de uno de los jueces integrantes de la Cuarta Cámara del Trabajo, el doctor Leandro Fretes Vindel Espeche. Y yo hago nombre y apellido de este juez porque no es el primer antecedente que tiene, incluso de sanciones por ejercicio abusivo en el cargo de juez laboral en una Cámara del Trabajo. No es un tema menor. El segundo tema, el día de la audiencia de vista de causa hay una serie de problemas con los testigos, sobre todo algunos que eran tendientes a acreditar los hechos del trabajador. Hay una serie de convocatorias a audiencia de la vista de la causa, y en una de ellas, uno de los testigos, inducido por no sabemos qué razón, se escapó. Entonces el obrero le dice, y a través de su abogado, le dice al juez que llevaba adelante la causa: señor, se acaba de escapar un testigo, hay que ir a buscarlo con la fuerza pública. El juez no le importó. Dio por cerrado el periodo de las pruebas en la vista de la causa y, bueno, a los gritos que defendía una sentencia, algo inédito en el Poder Judicial de la provincia, en 3 días, una sentencia express, rechazando la demanda del trabajador sin haber considerado el testimonio de ese testigo que se escapó y nada hizo el tribunal para traerlo nuevamente al lugar a declarar. Es un hecho grave. Segundo hecho grave. Tercero, se omitió en el acta, también es prueba, por eso me animo a hacer este relato, el acta de la audiencia de la vista de la causa omitió totalmente la consideración de las peticiones de este trabajador, del abogado, y tuvo por desistido de la oportunidad que tiene el trabajador de alegar sobre las pruebas. Se pidió la nulidad y también, como esta irregularidad de una sentencia dictada en solo 3 días desde que es llamada, bueno, generó un revuelo tremendo en ese trabajador que no vio satisfecho su crédito laboral. Entonces, ¿qué hicieron? Con su abogado denuncian en la Inspección General de la Suprema Corte de Justicia que estaba ocurriendo un hecho de inusitado. ¿Por qué? Porque el abogado había pedido la nulidad del acta y de la audiencia por la manera irregular que se había llevado a cabo. El juez de ninguna manera actuó. En la Inspección General de la Justicia en la Suprema Corte, es una dependencia administrativa que verifica la conducta de los jueces. Bueno, a la fecha, estamos hablando del año 2022, no ha habido una actuación
tendiente a investigar de qué manera ocurrieron estas actuaciones y de qué manera se violentó el derecho de un trabajador. Hay una serie de cuestiones más que están incorporadas todas en el expediente, quien lo pueden leer. Hay un tema de gravedad institucional. Cuando ocurren estas cosas hay un tema, y lo quiero destacar, de gravedad institucional. ¿Por qué? En nuestra Argentina, y hay más, los antecedentes a los que hacía yo referencia pidiéndole autorización al presidente para que me los deje leer porque no tengo los datos claros. Hay dos causas de un señor trabajador también, Riveros Walter Fabián con Rossi Carlos Fernando por despido, autos 24973, donde también intervino este juez, y otro proceso donde fue sancionado el juez en la causa Sátara Raúl Espínola Sergio, en un juicio Aliaga Sergio Ramón contra Provincia RT por recurso de inconstitucionalidad. En este proceso judicial, este juez fue sancionado por el abuso de poder ejercido en esa causa en donde se discute un derecho de un trabajador. Y es más, en esa causa se falseó otra acta en el desarrollo de la audiencia de la vista de causa. Es decir, son hechos graves porque todos estos antecedentes en un juez que tiene que equilibrar el fiel de la balanza actúa para un lado que va a contramano de aquello para lo cual ha sido puesto para decidir en las causas del derecho de los trabajadores. Entonces, todo esto, yo recién decía, es un hecho de gravedad institucional. ¿Por qué? Porque en la Argentina nuestra, ya desde los años 40, cuando se reformó en el 49 la Constitución de la Nación, se reconoció constitucionalmente el derecho de los trabajadores y de qué manera se tenía que organizar un sistema de protección en donde rigiera el orden público. Miren los términos que estoy utilizando. Protección de los trabajadores. Orden público significa que los funcionarios del Estado tienen que hacer actos que equilibren el fiel en favor de la parte más débil. Este juez está torciéndola para el otro lado. Entonces, en ese sistema constitucional del año 49, después tenemos la reforma de la Constitución del año 1994, y nuestro sistema constitucional reconoce que estos derechos de los trabajadores, el derecho de que gocemos de un medio ambiente sano, saludable para nuestro futuro, el derecho de los consumidores, son todos derechos en donde en la economía del mundo, de nuestro país, necesitamos tener un Estado que equilibre esta disparidad de fuerzas. Anoche nomás tuvimos un antecedente en nuestra Argentina con la sanción en la Cámara de Diputados de una reforma a la ley de los alquileres. ¿Ven esa situación en donde el mercado, aquellos que representan a las inmobiliarias, pretendían modificar la ley de alquileres para que no fuera protectoria, para que no fuera de orden público, para que los 7 millones de argentinos y argentinas que les falta una casa, fueran a negociar con la inmobiliaria en términos de libertad económica? Eso no puede pasar. Es como si un trabajador pretende negociar con la Coca-Cola o con alguna de esas empresas en donde el desequilibrio es tan grande que necesita del Estado de este derecho protectorio. Y digo esto porque recién nombraba orden público, recién decía reconocimiento constitucional y de los tratados internacionales que ordenan a los países que somos parte a que se respeten los derechos de los trabajadores, del medio ambiente, de los consumidores, de los inquilinos, mal que les pese a todos aquellos que defienden el mercado inmobiliario. Es cuando se requiere que los jueces tomen parte en un proceso judicial, no para favorecer al que tiene más poder dominante sobre el que litiga, sino justamente el debido proceso en una causa laboral, en una causa de consumo, en una causa de alquiler, en donde está el orden público interesado, lo tiene que hacer para no dañar ese derecho de un trabajador. Este juez no es la primera vez que lo hace. Por eso en la Comisión de Derechos y Garantía resolvimos tratarlo el tema y hemos resuelto, en el ámbito de nuestra comisión, pedir información a la Secretaría o a la Inspección General de la Suprema Corte de Justicia. Incluso sabemos, y estamos requiriendo también información, algunos jueces que siendo parte de aquellos que son atendidos por una ART, una aseguradora de riesgos del trabajo, participan
en juicios en donde esa aseguradora de riesgo del trabajo están participando en un litigio con un trabajador. Hay temas en la justicia laboral de Mendoza y en algunas cámaras del trabajo que están ocurriendo cosas con este tipo de irregularidad. De manera que este pedido de informe es algo que permite que nosotros desde esta Cámara podamos ejercer ese control cruzado que tiene que haber entre los poderes del Estado para que un juez que es designado en estos términos, con esta condición y con este compromiso de fallar sobre la base del orden público, de la protección de los trabajadores, no de aquellos que no le pagan el salario como corresponde o que litigan para ver si su incapacidad es mayor o menor para el pago de una indemnización, sean jueces que tengan presente que el primer punto a tener en cuenta es lograr el equilibrio del debido proceso entre los litigantes cuando hay esta tremenda desigualdad. Así que yo agradezco el acompañamiento que podamos tener de los miembros de esta Cámara para que pidamos información y podamos saber